Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a ICEM y Alberto por la invitación. Bueno, tengo 20 minutitos, de modo que iré rápido, ¿eh? Bueno, me han pedido también que me presentara y aparte creo que es la primera vez que me apetece presentarme por una razón concreta, que es que yo me siento un poco un intruso en esta sesión porque todos sois del mundo farmacéutico y yo en realidad pienso, bueno, yo vengo del marketing a la tecnología, pero en realidad no es tanto así, porque yo realmente mi background, yo soy biólogo. Y mi idea principal cuando empecé con los estudios y todo ello pues, fue de meterme en el mundo de la farmacéutica, del mundo farmacéutico, los laboratorios. De hecho, luego hice ADE y luego hice un máster en EDEC en Francia, que es una de las escuelas de negocio que hay allí. Hice un máster sobre negocios en la Unión Europea, especializado en la industria farmacéutica, para meterme en todo el lío de la aprobación de patentes dentro de la Unión Europea, o sea, imaginaros, ¿no? Pero bueno, luego la vida pues, me sacó de allí, me metió la tecnología. Y al final, por una cosa y la otra, pues lo que me ha acabado pasando es que vuelvo a trabajar con laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, no soy tan intruso, ¿eh? De hecho, yo pienso que la experiencia que tengo en el mundo del marketing, pienso que por lo menos hoy os podré dar alguna idea que os va a servir de valor. Entonces, bueno, básicamente, en mi anterior etapa profesional, yo me dedicaba a la tecnología y no al marketing, a la tecnología en el sentido orientada a Internet, y uno de los fenómenos que veía muchísimo era implementar proyectos que hacían grandes compañías en el mundo de Internet, donde se gastaban muchísimo dinero, estoy hablando de proyectos de $500.000 de euros, €1.000.000 o incluso más, y que muchos de ellos, después de estar implementados, donde a veces te pasabas más de un año implementándolos, lo que acababa pasando es que ese proyecto, como no tenía tracción de usuarios, como la empresa no tenía las herramientas o no había encontrado el modo para conseguir que esas herramientas que había generado para Internet tuvieran usuarios y funcionaba, lo acababan cerrando. Y eso me generaba un montón de frustración, porque al final sí te ganas la vida y vas tirando adelante, pero de los proyectos que íbamos haciendo, al final algunos de ellos solo acababan fructificando. Y realmente no era nuestro trabajo estaba en la parte tecnológica, luego había toda la parte de dinamización de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, si una empresa, y no solo en el ámbito farmacéutico, si una empresa no tenía presupuesto para invertir en el mass media, se encontraban con situaciones muy complicadas para rentabilizar esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en el ámbito en el que me encuentro ahora, una de mis motivaciones fue el cambiar de proyecto y de buscar algo que complementara esa fase inicial y encontrar fórmulas que no pasaran por la inversión publicitaria tradicional para generar tracción en proyectos orientados a Internet. ¿Bien? Y entonces fue cuando descubrí de lo que os voy a hablar hoy, que es el inbound marketing, que es una metodología de marketing que nace hace 8 años en Estados Unidos, y que en el mundo anglosajón ha cogido una tracción espectacular. De hecho, ya hay decenas de miles de empresas, y sé el número porque este tipo de metodología va muy atada a tecnología y sabemos los números que hay de empresas que se dedican a ello. Hay decenas de miles de empresas que lo practican de forma ortodoxa y hay miles de agencias que dan servicio en este sentido. Y precisamente resuelven este tema. Es decir, resuelven el tema de arrancar los proyectos tecnológicos de una forma sistematizada. Es decir, ya existían personas y empresas que de forma natural habían generado grandes audiencias en Internet. Por ejemplo, seguro que conocéis muchos de vosotros a Enrique Dans. Pues Enrique Dans, al final, para hacerse popular, no ha hecho una gran campaña publicitaria. Ha utilizado los canales de Internet que todos conocemos para acabar teniendo una gran audiencia. Sí que es verdad que luego a través del Instituto de Empresa o a través de, ahora no recuerdo dónde escribe, pero esto le ha dado muchísima visibilidad. Pero los primeros pasos para llegar a ese estadio ha sido algo orgánico y basado en algunas técnicas que él ha utilizado, ¿no? Pero para reproducir esto en el mundo empresarial, pues es muy complicado, o por lo menos será muy complicado. La primera razón es porque hay muchísimo secretismo alrededor de este tema. O sea, todo lo que tiene que ver con creación de comunidades, con creación de audiencias, con creación de tráfico orgánico en Google, con la creación de comunidades que funcionan en Internet, realmente metodologías que te lleven de cero a un volumen interesante y que no pasen por la inversión publicitaria es algo complicado. No sé si alguien tiene una experiencia que no sea esta, que por favor luego venga y me lo diga o que lo comente aquí.
Pero el inbound marketing precisamente permite esto. Permite, de forma sistematizada, poner en marcha un proyecto que da visibilidad a una plataforma generando una audiencia que es exactamente además la que tú quieres atraer. ¿Bien? O sea que al final podríamos decir que encontramos una fórmula que nos sirve para precisamente solucionar esta problemática que nos encontrábamos en los proyectos tecnológicos. Y especialmente esta metodología de marketing tiene un impacto enorme en dos tipos de productos o servicios. Uno es en aquellos productos o servicios que nadie busca. Que esto es una de las cosas que a veces nos pasa, sobre todo en el mundo de los laboratorios. Sobre todo en el ámbito del OTC, pues yo lo que veo normalmente es que nos dedicamos al mass media, ¿no? Intentar captar las audiencias a través de Internet, pues las personas no se ponen a buscar un medicamento determinado para consumirlo, sino que se van a la farmacia o tienen otros hábitos para llegar a él. Entonces, el inbound marketing resuelve perfectamente, ahora veremos cómo, este primer escenario, y el segundo también resuelve de una forma realmente, o sea, es muy resolutivo en el ámbito, de aquellos ámbitos en los que la publicidad tradicional no está permitida, que esto también nos suena. O sea, sobre todo en todo lo que tiene que ver con medicamentos de prescripción, pues el inbound marketing encaja perfectamente y es una metodología que resuelve a la perfección dar visibilidad, de algún modo, ya veréis, de una forma indirecta, algo que hasta ahora no se podía hacer. Entonces yo os quiero, para explicarlo, creo que la mejor manera es poniendo un ejemplo. Imaginemos una persona, una mamá que le acaban de diagnosticar pues, una diabetes pregestacional. Al final, lo que vive una persona, yo siempre hablo del concepto del proceso de compra, aunque en este caso no es exactamente así, pero cualquier persona que le dan una noticia o que entra en una situación en la que empieza a vivir un dolor o una preocupación, una de las cosas que sucede si no tiene ninguna información sobre ese tema es ir a Internet y buscar. De hecho, hay muchísimos estudios al respecto. Hay uno interesantísimo de General Electric Capital que dice que el 81% de todas las compras que hay en el mercado empiezan con una búsqueda en Internet. En este caso no sería exactamente una compra, pero el proceso es perfectamente análogo. Es decir, al final, si se da una compra de lo que sea o lo que haya detrás, vendrá prescrito por un médico, pero el proceso de la persona que vive ese dolor también va a pasar por un volumen de búsquedas en Internet enorme. De hecho, para cualquier dolencia que vive un paciente, para cualquier tipo de paciente, para cualquier tipo de dolencia, hay una cantidad de búsquedas en Internet enormes que no son más que pacientes que intentan resolver o intentan informarse sobre cómo van a resolver esa situación o en su día a día o de la manera que sea. Entonces, este caso sería, he puesto este porque de hecho es un proyecto que me gusta muchísimo y que está funcionando muy bien. Y bueno, cuando una persona hace una búsqueda de este estilo, pues lo primero, para los que no estéis familiarizados tanto con lo que son los anuncios en Google, es que para esta búsqueda no hay anuncios. Esto es un primer síntoma importantísimo, que es que no hay nadie que esté compitiendo para estas palabras. Por lo tanto, si no hay nadie que esté compitiendo para estas palabras, es realmente un ámbito de búsquedas, y además es una palabra bien buscada, tiene un buen volumen de búsquedas mensuales, en el que si alguien quiere ocupar el primer lugar, no lo tiene tan difícil. Hay más factores, estoy haciendo una simplificación, pero básicamente es esto. Y entonces, pues un usuario que hace una búsqueda de este estilo, que viene pues disparada por un dolor, normalmente no solo hace clic en un lugar, sino hace clic en varios. Entonces pongamos que hace clic en los 4 primeros. De hecho, hay estudios también de CTR que se llaman, de click-through rate, en los que el primer resultado de las búsquedas se suele llevar un 40% de los clics cuando no hay publicidad. Y cuando hay publicidad, sobre un 20% aproximadamente. Y los 4 primeros prácticamente se llevan entre el 60 y el 70% de los clics. Pues bien, pongamos que hace clic en los 4 primeros. ¿Y qué se encuentra? Pues se encuentra un artículo de un proyecto de Bayer, que al final, ¿qué debes comer si tienes diabetes y estás embarazada? Segundo, te encuentras una página que también te habla de este tema, concretamente, pero fijaros, arriba a la derecha, a ver si... No lleva puntero. ¿Lleva puntero? No, bueno, no pasa nada. Uy, perdón. Aquí arriba a la derecha, fijaros
No es una página española, es una página americana. En tercer lugar, nos encontramos con otra página americana. Y en cuarto lugar, nos encontramos con una página chilena. Esto tiene que ver mucho con nuestro marco regulatorio, pero tiene un fuerte impacto, porque al final el usuario, cuando está buscando información, lo que busca son dos cosas. Por un lado, sobre todo en este caso, por un lado, resolver esa preocupación que tiene en ese momento, pero si es una persona que es un paciente en diabetes, no solo está buscando resolver ese concepto en concreto, sino encontrar mucha más información. Por lo tanto, lo que va a estar buscando es una página o varias páginas que no solo le resuelvan esa respuesta, sino que si puede ser un centro de recursos, puede ser una biblioteca de recursos alrededor de ese tema, lo va a valorar mucho más. De estos cuatro, que al final es simplemente para poderoslo explicar, el único que lo resuelve es este, que es un proyecto que ha implementado Bayer desde hace 2 años, que está totalmente orientado precisamente a esto, a generar contenidos que resuelven las preocupaciones de un paciente diabético que sufre diabetes. Entonces, al final, ¿qué están haciendo? O sea, realmente están en un ámbito en el que no pueden publicitarse, pero sí que están captando toda la audiencia de pacientes que sufren diabetes. Y esto, aunque no sea una publicidad directa, lo que sí que está generando es una audiencia de precisamente alguien que puede ser, pues, al final, su target objetivo. Sin ningún otro objetivo que descubran que hay un portal que les ayuda y donde les ofrecen además una serie de contenidos. ¿Veis aquí este banner donde pone la alimentación en la diabetes? Descubre nuestros consejos para una alimentación saludable, descárgate la guía. Pues bien, además el usuario se encuentra con este tipo de banners donde le lleva a la descarga de un contenido y donde aquí se captan datos. Fijaros que son datos donde no hay ningún tipo de dato médico, ¿eh? Por lo tanto, desde un punto de vista legal, no sabemos si son pacientes o no, pero por lo menos seguramente podemos intuir que detrás hay algún tipo de motivación en esta relación. Por lo tanto, lo que estamos generando es una base de datos de seguramente pacientes o familiares. Y luego, lo que además se puede hacer es seguir interactuando y generando un engagement con esta comunidad a través de correos electrónicos. Bueno, aquí habría la guía que se descarga, que además tienen que ser contenidos de mucha calidad, porque sobre todo en vuestro ámbito es fundamental, ¿no? Son contenidos donde hay un rigor médico máximo, sobre todo por un tema regulatorio, ¿no? ¿Y dónde acabamos? Gracias a tener esta base de datos, a poder seguir teniendo puntos de contacto, no nada más que eso, sin ningún objetivo comercial, sino informativo, pero puntos de contacto con el usuario al que le vamos a informar. Oye, tú que estás interesado en este tema, hoy te mando 3 artículos que quizá te pueden interesar. Oye, tú que estás interesado en este otro tema, tenemos este otro ebook o este vídeo que también te puede interesar. Pues bien, en 5 minutos he explicado la esencia de lo que es el inbound. O sea, no es más que crear un canal de contenidos de mucha calidad orientado a un tipo determinado de paciente y crear todas unas dinámicas a través de las cuales acabas generando una base de datos. Pero claro, esto os lo he enseñado para una palabra, pero no se hace para una palabra, se hace para miles de palabras. De modo que, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier proyecto de inbound lo que acaba cogiendo, acaba traccionando unas cantidades de tráfico enormes. O sea, un proyecto de inbound en un año prácticamente llega a un nivel orgánico. Orgánico significa solo a través de Google, que te puede generar perfectamente unas 600.000 o 700.000 impactos de branding. No digo publicitarios porque aquí son solo de branding, ¿eh? Pero es que solo se ha hablado de Google, porque no solo lo haces así. También puedes generar tráfico de otras maneras, que tampoco de algún modo chocan con la parte publicitaria, que es en el momento en que generas contenido de mucho valor, tú puedes publicitarlo, el contenido. Tú puedes publicitar en Google que tienes una guía para ayudarlo a dar los primeros pasos de una persona que contrae una enfermedad. Explicarle cuáles son sus problemáticas y qué debería hacer en este sentido. O dónde se tiene que remitir. A nivel de SEO ya os lo he explicado de Google. Los social media aquí yo lo pongo muy en duda. Sobre todo depende mucho de la dolencia, ya lo sabéis. Hay muchísimas dolencias que los usuarios no van a compartir, ¿no? Pero sí que hay otras que quizá podrían compartir cierto tipo de contenidos.
Sí, en el caso del referral, que en el referral me refiero a cuando haces un contenido de mucho valor, lo que acaba sucediendo es que la gente te referencia. Por ejemplo, un contenido de mucho valor alrededor de la diabetes te puede acabar referenciando un blog o te puede acabar referenciando una asociación o quien sea. De modo que esto también te acaba generando tráfico. Y cuando sumas todos estos tipos de tráfico, ¿qué acaba sucediendo? Pues que en lugar de 600.000 impactos al año, en un año acabas al ritmo de 1 millón de impactos al año. Esto se puede traducir casi a una campaña publicitaria en televisión en muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, yo lo que os quería comentar es que esto era una pincelada, porque me han dicho que fuera muy rápido y que solo os diera la idea de lo que significaba, es solo una parte de lo que significa el inbound. O sea, en el inbound lo que hacemos es contenido de valor, que al final se acaba organizando de una manera, pero es mucho más complicado que eso. O sea, hay toda una serie, por eso lo pongo en esta infografía, porque al final hay muchísimas técnicas que impactan en el proceso de generación de tráfico y tracción de tráfico, pero luego hay toda esta parte de aquí abajo, o sea, sería toda la parte de marketing de atracción, la que os estaba comentando hasta ahora, pero luego está toda la parte de automatización del marketing, que es todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance para interactuar con nuestra base de datos de forma automática. Es decir, dependiendo del comportamiento del usuario en nuestra plataforma, dependiendo de si ese usuario se ha descargado un contenido concreto u otro, a partir de ese momento vamos a crear unas reglas y va a empezar a recibir una serie de contenidos informativos según su comportamiento en cuanto a visitas y en cuanto a interacción en la página web. Entonces, todo esto lo que acaba generando, sobre todo, y traduciéndolo un poco a vuestro ámbito, es un gran engagement de la audiencia. Y lo vemos sobre todo en el rebote y en el rebote de las páginas web, es decir, que los usuarios cuando llegan no simplemente se llegan y se van, sino que llegan, se quedan, visitan y se pasan. Bueno, ahora iba a decir horas, no son horas, pero sí que nos encontramos con unas medias de 30 y 40 minutos en la página web, que estos son muchas veces el tipo de tiempos que la gente se pasa en Facebook. Entonces, básicamente diríamos que como metodología es una metodología muy efectiva y aparte muy aplicable en todo lo que es el sector farma, pero a su vez está compuesta de una gran complejidad. Por eso os decía que realmente hasta hace 8 años todo esto no se podía implementar correctamente. Ha hecho falta que viniera alguien y que diseñara una sistemática y que además pusiese en marcha una tecnología que permitiera poner en marcha todos estos temas, ¿no? Entonces, básicamente, ya para acabar, y sobre todo también para simplificarlo, aunque hay muchísima complejidad, como os lo enseñaba, hay muchas cosas que hay que hacer para que todo esto funcione, la esencia es muy sencilla. O sea que realmente si una empresa no tiene presupuesto o no quiere desplegar una campaña entera de inbound marketing, simplemente con un blog y con contenido de valor que responda a las necesidades de sus pacientes, es suficiente para crear un canal de atracción. Todo lo demás es sofisticación. ¿Lo ponemos por qué razón? Porque sí que es verdad, como en el caso de Enrique Dans y muchos otros blogueros, que realmente han conseguido este proceso de atracción simplemente creando contenido de valor y con el tiempo han generado esa audiencia. Lo que pasa es que las empresas pues no tenemos 2 o 3 años para generar esa audiencia, sino que normalmente lo que nos exigen es que lo hagamos en un año. Pues bien, para hacerlo en un año, sí que es verdad que la base es solo un blog y contenido de valor que responde a las preocupaciones de la audiencia que nos interesa, pero si queremos acelerar ese proceso, entonces ¿qué necesitamos? Pues necesitamos aplicar optimización SEO. Necesitamos aplicar un trabajo en redes sociales que aquí deberíamos ver para cada uno de los sectores. Se puede aplicar perfectamente todo lo que tiene que ver con relaciones públicas y con difusión del contenido a través de las relaciones públicas y finalmente incluso se puede aplicar todo lo que tiene que ver con la publicidad. Y bueno, ya hasta aquí. Gracias. Bueno, parecía imposible, son muchos temas a tratar. La verdad que en el programa superior que os decía que tenemos en ICEM, en ESIC, esto se multiplica por 120 horas de hablar de estos temas, de cómo implementar, de cómo hacer estrategia, de cómo plantear herramientas digitales, cómo utilizar pues un poco todas las ideas que se han plasmado aquí, ¿no? Tenemos un cuarto de hora. Si queréis hacer preguntas, estamos abiertos a
contestarlas, si podemos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Quién? Perdona, estaba primero él. Dime. Sí, quería saber si en el estudio que habéis hecho de Volufarma o cualquiera de vosotros en vuestra experiencia o que hayáis tenido en e-commerce, ¿habéis visto alguna diferencia de los drivers de compra del sector farmacéutico allí donde está implantado con respecto al e-commerce en general? Es decir, ¿el precio sigue siendo el driver principal o hay realmente diferencias? A ver, hay diferencia. Bueno, voy a empezar con la parte de precio. El precio es un driver muy importante. De hecho, nosotros con nuestros propios clientes hemos notado clientes que no vendían nada, cero, o sea, cero ventas, han tenido un problema de pricing porque se han equivocado y curiosamente los productos donde se han equivocado han vendido. Es decir, que eso tiene que ver. Dicho esto, en el sector farmacia hay una parte muy importante y relacionada con lo que nos ha estado contando Pau del tema de inbound marketing. En la farmacia aún hay mucho tema de prescripción. Es decir, todo lo que son blogs donde se recomiendan cosas, claro, ahí tú tienes una venta muy fácil. Lo que pasa es que no se explota, pero es muy fácil. Porque si tú tienes una comunidad grande, hablas de psoriasis, por ejemplo, y tienes productos que ayudan a la psoriasis, te aseguro que la persona que está en ese blog es muy probable que si se pones fácil para comprar, te compre ahí. No sé si te he contestado un poco. Datos específicos, luego sí que dejo mi tarjeta y lo podemos mirar, porque nosotros hicimos el estudio muy grande, lo que pasa es que al final lo hemos tenido que reducir, pero sí que hemos visto el comportamiento de compra, entonces sería cuestión de cruzarlo con la gente que tiene blog y qué tipo de comportamientos tienen. Otra de las cosas es que también depende mucho del tipo de producto del que estemos hablando. Preguntar entre branded content y inbound marketing. Bueno, el inbound marketing es una metodología que al final puedes incluir prácticamente cualquier tipo de marketing y publicidad en ella. O sea, al final la figura esa en la que enseñaba que había como diferentes capas de complejidad, el branded content podría ir incluso incluida ahí. De hecho, el branded content no es más que utilizar otras empresas que ya tienen una audiencia creada, como por ejemplo un periódico, ¿no? Y que al final les contratas que te hagan un artículo donde hay de algún modo una publicidad encubierta, porque no lo es, porque al final siempre se le busca el valor, pero ahí es donde está el contenido enmarcado dentro de lo que es un artículo en un medio tradicional o de internet o lo que sea. O sea, entonces yo diría que no es más que una técnica más que utilizamos dentro de lo que es el inbound marketing para generar tracción. Hola, muchas gracias a todos los ponentes porque ha sido realmente interesante. Me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto de la posibilidad de agregar demanda de varias farmacias en lo que vendría a ser la generación de e-commerce. Porque yo veo un problema muy claro que si lo que decía es farmacia no sé qué, farmacia no sé cuánto, van a tener el mismo problema que prácticamente todos los e-commerce de visibilidad, ¿no? Entonces, no sé si regulatoriamente o incluso dentro del marco del Real Decreto existe la posibilidad de hacer una agregación de demanda en torno a esto. Muchas gracias. A ver, primero, si estamos hablando con el Real Decreto, empiezo con el Real Decreto, con el Real Decreto la respuesta es no. El Real Decreto lo que te obliga es que la venta de medicamentos no suscritos a prescripción tienen que ir realizados por una farmacia física, es decir, que tiene que existir la farmacia y tiene que ser dispensado por un farmacéutico. Es decir, que ahí no puede haber combinación de farmacias. Dicho esto, lo que sí que tiene lógica es que varias farmacias se unan, efectivamente, o sea, porque por varios motivos. Lo primero, por potencial de compra, que con 3 farmacias, 4 farmacias medianamente grandes ya llegan a condiciones, y luego por tema de contenidos y por tema de inversión. Pues tú al final, lo que es el marketing de contenidos, todo lo que es la generación de tráfico hacia una web, si tú lo divides, y tú imagínate que eres especialista en dermo y él es de homeopatía y otro es en tratamientos, pues no sé, paliativos para el cáncer, podéis generar blogs independientes
dentro de la misma comunidad y eso hace mucho más eficiente y al final tienes un único e-commerce. Problema que hay de ahí, siempre lo hay, es cada vez que me encuentro con un farmacéutico dice, vale, pero ¿y el pedido ha venido por mí o ha venido por el otro? ¿Quién dispensa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias por la charla. Antes de nada deciros, bueno, me presento, soy Aram Dauzig, el responsable de marketing digital en IMS Health y mi pregunta va enfocada tanto a Pau como a Luis y un poco por la tónica que estáis hablando durante estas 2 horas y es ¿qué relación estáis viendo de todo lo que habéis contado con esa monitorización de lo que dice la gente en redes sociales? Porque al final la tónica un poco ha sido el decir, es importante el usuario, la toma de decisión cada vez va más enfocada al usuario, cada vez más, hay más stakeholders, aparte del médico, obviamente, el laboratorio o de la farmacia, y en cambio no se ha hablado nada de lo que se está hablando y dónde se está hablando, que es en redes sociales. Mira, yo te puedo hablar solo de mi experiencia y de los proyectos que estoy participando, y la verdad es que en todos los proyectos que estamos participando realmente no se prestan para nada a una conversación social. De hecho, están todos relacionados con dolencias en los que los usuarios no comparten el contenido. O sea, es un tipo de contenido pues muy privado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pienso que sí que es uno de los retos desde el punto de vista de cómo los usuarios interactúan, porque no es lo mismo que en otros ámbitos industriales, no tiene nada que ver. A ver, a nivel te voy a responder desde 2 puntos de vista. Primero, desde la farmacia física no tiene sentido. O sea, al final de una farmacia nadie va a hablar, de una específica, habla poco. A nivel de marca, ahí es otra cosa. Y ahí yo creo que, por ejemplo, hay grandes oportunidades de trabajar en ese área, porque aunque a lo mejor de patología se hable poco, pero las personas hablan de las marcas. Tú en Facebook pues has podido hablar de que algo te ha ido bien, o en Twitter, o que alguien te ha tratado mal. Y, por ejemplo, en el sector de automoción están haciendo, por ejemplo, y Coca-Cola también lo está haciendo, por ejemplo, el ver el match entre el perfil de un cliente y el producto que consume. Es decir, por ejemplo, es que no recuerdo porque soy un poco desastre ubicando información, pero yo me acuerdo que vi un estudio donde quiero recordar que es que los usuarios de Pepsi eran usuarios de Mercedes. Dije yo, ¿y qué tiene que ver eso? Pero es que estoy convencido que si se hace ese tipo de análisis, que es análisis semánticos de las páginas web, estoy convencido que se sacarían conclusiones interesantes. Y no sé de nadie que lo haya hecho. Sí, buenas tardes, felicidades y gracias por las presentaciones. En esta llamada nueva época digital hay un debate caliente en el mercado donde se dice que la cultura es lo que impera y es lo importante y no la tecnología. De hecho, hay una frase famosa que solemos utilizar, que tenemos tecnología del siglo XXI con procesos del siglo XX y cultura del siglo XIX. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, por favor? Y esto es para los 4, me gustaría saber la opinión. A ver, yo creo que claramente la tecnología nos está entrando en casa, los nativos digitales son los que manejan esa tecnología y la cultura tendrá que hacer uso de la tecnología y de hecho, bueno, pues ya se está viendo reflejado en los hábitos de consumo, desde la lectura y ver el vídeo en una tablet o leer el libro en un ebook. Está integrado dentro de socialmente, va a aumentar y el que esté metido en su negocio utilizando las nuevas tecnologías, pues como digo, se adaptará a ese nuevo usuario y a ese nuevo cliente. Lógicamente, bueno, pues esto, si una posibilidad tiene, y hablaba antes de cruzar datos, imagínate los cruces de datos que puedes tener de información, hacia dónde nos puede llevar en el negocio. Yo creo que sí, efectivamente, la tecnología
va a ayudar a la cultura y la cultura va a ayudar a la tecnología. Cuando hablamos antes del valor del farmacéutico que puede dar al paciente, pues lógicamente no todos los pacientes, porque serán distintos targets, no todos los pacientes van a utilizar la tecnología, pero cada vez más habrá usuarios que utilicen la tecnología y habrá ese engagement, y al final cuando busquen información la van a buscar a través de la tecnología. Y la adherencia se manejará con aplicaciones móviles y, bueno, pues hemos visto un abanico. Antes nos contaba el engagement que puede haber entre la industria farmacéutica y el farmacéutico. Nos hablaba Pablo, era todo muy offline, pero que todo es susceptible como servicio de dirigirse a la gestión con la tecnología y nos va a ayudar a ser mejores probablemente. Coral. Hola, buenas tardes, soy Coral de Ligi. Mi pregunta va, bueno, en primer lugar, daros las gracias por la jornada. No sé si bien Luis o Pablo en su experiencia, sobre el modelo de atención farmacéutica online. ¿Habéis tocado alguna pincelada? Sí me gustaría saber, no tanto si se responden correos, si hay un teléfono de contacto, sino si tenéis experiencia en algún modelo concreto, de tal manera que repercuta en la fidelización de los clientes y, por tanto, en la rentabilidad de la farmacia. Muchas gracias. Pablo, ¿tienes información? A ver, has hecho la pregunta del millón. ¿Cómo te respondo? Voy a responder políticamente incorrecto. A ver, se están haciendo cosas y cosas mal. Ejemplos mal. Porque la industria no ha entendido aún de qué va la película. Y os cuento por qué. La industria, yo he estado en varios laboratorios con posibles proyectos en este sentido. Y todos dicen, no, es que yo quiero en la patología X hacer algo de seguimiento. Olvídate, el usuario hace lo que quiere. El usuario, todos los que tengáis iPhone, no sé si lo actualizáis, y ya te sale un corazoncito y ya meten sus datos de salud ahí. Nosotros estamos en conversaciones de hecho, lo que he comentado que vamos a presentar en Infarma en marzo, es precisamente eso, es decir, llevar al canal digital la posibilidad de que las farmacias hagan atención farmacéutica. Pero nosotros hemos roto el modelo, es decir, hemos pasado, y disculpad lo que hemos hecho, hemos pasado de vosotros, porque nos vais a complicar la vida, y hemos ido del approach tecnológico, es decir, hemos dicho, oye, vamos a hacer lo mismo que está haciendo Google y Apple, y vamos a dar una solución para el consumidor, para que la farmacia y el médico luego puedan usar esos datos. Bueno, pues te puedo decir que yo esto se lo he contado a Telefónica, a IBM, que nos han hecho IBM Partner precisamente por esto, a PricewaterhouseCoopers. Todos les encanta, todos dicen, habéis dado con una solución que no somos capaces. También hemos hablado con distribución, con laboratorios, y dicen, bueno, ahora a ver si sois capaces de implementarlo. Porque hay muchas reticencias en el sector, porque dices, lo que comentas tú, dices, si yo hago un seguimiento de alguien a través de los canales digitales, que eso es muy fácil, y eso se puede generar mucho valor, el problema que llega al farmacéutico es que dice, vale, lo primero, ¿quién paga el pato? Bueno, en nuestro caso lo vamos a dar gratis. Segunda cosa, ¿quién me paga a mí la atención farmacéutica? Y eso es donde muere, porque el farmacéutico, claro, es un servicio que presta, pero ¿quién lo paga? No sé si te he contestado o me he ido por las ramas. Medianamente. Perdona, entonces. No, ha dicho Pau, pero yo me lo voy a tomar como Pablo. A ver, en un principio, específicamente a tu pregunta, en otros mercados sí que existen datos, entonces, como multinacional te animo a que te pongas en contacto con tus colegas de Estados Unidos y que te cuenten qué iniciativas se están haciendo con Walgreens. Y es verdad que estamos hablando de cadenas, no de farmacias independientes, pero sí que lo hay. Otro tema también a tener en cuenta es, y vinculándolo con lo que ha dicho Luis, el tema de quién paga y la fidelidad del paciente a la farmacia. Entonces, hay determinados modelos de farmacia, como es el caso de Holanda, donde hay una fidelidad
casi total. El farmacéutico, el paciente en Holanda siempre ve a la farmacia porque, entre otras cosas, guardan un historial tuyo y perfectamente actualizado, están pagados por el, lo sé, aquí también, pero no necesariamente el paciente va a la misma farmacia, mientras que ahí sí que están incentivados por los seguros, el sistema de seguros, para ir a la misma farmacia, y es esa farmacia la que además recibe una remuneración por parte de la aseguradora para que haga ese seguimiento del paciente y demás. Respecto a quién lo va a pagar, probablemente tendrá que ser el pagador, porque al final el laboratorio no lo va a pagar todo. Siempre se espera que el laboratorio lo pague, pero el laboratorio tiene un límite y además alguien hablaba del famoso ROI, pues hay muchas iniciativas que el ROI es incierto. Pero sí que os animo a que miréis el modelo de retribución de la farmacia que acaba de aprobar Francia desde el 1 de enero, donde ya no es un porcentaje sobre el valor del medicamento, es un menor porcentaje sobre el valor del medicamento, un porcentaje por el acto de dispensación y luego una serie de pagos por la prestación de determinados servicios, entre ellos mantener un historial clínico, digital, etc., pero también por hacer el seguimiento de adherencia al tratamiento para determinados grupos de pacientes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias y llamaros valientes. Para mí esto ha sido un descubrimiento y quiero entrar en ese mundo de valientes, ¿no? Porque todo este mundo digital en el sector farma tan complicado y tan regulado es de valientes. Hay mucho por hacer y estoy de acuerdo. Y refiriéndonos a lo que hemos hablado, entiendo que hemos hablado todo el rato de farmacia de calle, ¿no? Yendo a farmacia de hospital, yo trabajo en un laboratorio, nuestro producto es oncológico, entonces hay muchas más restricciones y barreras. ¿El escenario es similar o es totalmente radicalmente diferente o hay similitudes en técnicas que podemos aplicar como inbound, como approach? ¿Cambia mucho? ¿Es otro escenario completamente diferente? A ver, entrando en si comercialmente se puede aproximar uno al hospital, la respuesta es sí. De hecho, los laboratorios lo hacéis. Las variables que hay en el triángulo no son las mismas, pero sí que se pueden hacer cosas. Es verdad que todo el tema de tendering y demás lo complica bastante, pero eso no quita para que al final haya unas necesidades de comunicación y de interacción con la farmacia hospitalaria que hay que resolver, que lo podemos hacer con nuestros delegados, lo podemos hacer a través de call centers, lo podemos hacer a través de múltiples canales y desde luego el canal online nos permite, o los canales digitales nos permiten una forma de hacerlo cuando el usuario quiere, con un coste relativamente significativamente más bajo. Podemos hablar del impacto que eso realmente luego pueda tener o no, y que si además se combina para que sea multicanal, que eso puede generar un poco más de lo que se llamaba antiguamente el stickiness, pues sí que puede ayudar, pero no va a sustituir en el ámbito hospitalario lo que muchas de las cosas que estáis haciendo tradicionalmente. Yo quería comentar una cosa y acabamos. Desde un punto de vista de hacia quién orientarse, entiendo que, por ejemplo, en el caso de Bayer sí que hay un interés, por ejemplo, para darse a conocer, incluso a nivel de branding, para empresas que quizá esta finalidad no tiene tanto peso y, sobre todo, pues a lo mejor, no sé en vuestro caso, pero que realmente el canal que utilizan es el prescriptor o el que sea, realmente se pueden montar canales de inbound que no van a pacientes, sino van a prescriptores. O sea, realmente un canal de inbound lo que te permite es generar una audiencia, pero no tiene por qué ser la del paciente, puede ser la de cualquier stakeholder. Simplemente hay que montar el canal de contenidos que lo que va a generar va a ser la atracción de ese actor en concreto. Entonces, desde este punto de vista, el inbound aquí también tiene mucho peso, porque te permite hacer un acercamiento a los diferentes actores del mercado de una manera totalmente diferente, que es a través del canal online.
que lo que he visto últimamente, que las comisiones de farmacia están teniendo mucho empowerment. O sea, ya no solamente el prescriptor, que es el facultativo o el oncólogo, sino que también ya opinan y deciden las comisiones de farmacia y el paciente, que a que no le hacemos caso, que yo para mí está ahí y es totalmente, está oscuro y tenemos que destapar la luz ahí. Para mí eso es un gran nicho que hay que descubrir, ¿no? Entonces, claro, hacer ahí un viraje entre 3, 4, 5 actores es muy complicado. Pues desde este punto de vista, una de las cosas que te permiten este tipo de proyectos, este tipo de acercamientos, es que, por un lado, puedes acabar creando canales para cada uno de tus stakeholders, que en este sentido empiezas a generar esa atracción y esa visibilidad de marca desde un punto de vista, pero luego también, como lo estás haciendo en un canal online donde todo está traqueado a través de la tecnología, tienes métricas absolutamente de todo. Tienes métricas de visitas, pero no de visitas en general, sino de visitas concretas de qué es lo que visita cada uno de ellos, incluso con nombres y apellidos muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a terminar la sesión. Muchas gracias por lo de valientes. Yo creo que hay mucha gente aquí valiente. Solo, bueno, pues terminar haciendo las recomendaciones que yo creo que tiene que ver con la innovación. Hay que aprender, el que no prueba no aprende. Esto va de abandonar los modelos que hemos tenido tradicionalmente de interacción entre los stakeholders. Yo creo que hay muchas oportunidades. Nos contaba Pablo todas estas oportunidades de mejora. Hablábamos en mi presentación de las necesidades que tiene el farmacéutico y las necesidades que tiene la industria farmacéutica pueden generar sinergias y al final, poniendo un poco lo que decías, destapando al paciente y poniéndolo, como dicen, en el centro del sistema, que es el que interesa, la salud del ciudadano. Y bueno, pues empezar a trabajar pensando estratégicamente, pensando en qué herramientas disponemos, conociendo estas herramientas. Yo creo que con el programa superior que hemos puesto en marcha, y termino con nuestra película, con la película de ICEM y SIC, plantea esto desde hace tiempo. La cuarta edición este año empieza ahora en marzo y se plantea precisamente dar conocimiento sobre estrategias, tácticas, herramientas, competencias, estructuras, qué infraestructuras necesitamos. En definitiva, bueno, pues hacer que esos valientes pues tengan una valentía, pero no de tirarte a la piscina, sino hacerlo con herramientas en las manos para poder llegar, como los pioneros llegaron al oeste, ¿no? Con caravanas, porque si no, andando era imposible. Y bueno, dar muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí hoy y a los ponentes que han tenido, bueno, pues yo creo que es un placer también estar aquí, ¿no? Siempre es un placer. Nuestro cliente sois vosotros y bueno, nos debemos a él. Y bueno, pues en definitiva, daros las gracias por este momento de relación con vosotros. Muchas gracias.